Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño. Y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. Las Bahamas, u oficialmente la Mancomunidad de las Bahamas, es uno de los 13 países que conforman las islas del Caribe. Se ubica entre el estado de la Florida y Cuba y está constituido por más de 700 islas, de las cuales solo 24 están habitadas. No hace falta decir que realizar turismo en las Bahamas es sinónimo de descanso, sol y playas, un verdadero paraíso para vacacionar, y creo que Colón lo sabía, porque las Bahamas fueron el sitio donde Cristóbal Colón llegó en su primer viaje al Nuevo Mundo en el año 1492. Algunas de las playas vírgenes más lindas y mejores del mundo se encuentran aquí. El agua de los océanos que rodean las islas es increíble por su variedad de matices y su claridad. Puedes ver delfines, explorar naufragios, arrecifes de coral y sorprenderte con la variada fauna marina. Por eso el día de hoy te quiero mostrar algunas curiosidades de este increíble paraíso tropical, que estoy casi seguro que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre él. Vamos con el video. Número 1. En las Bahamas existe una isla conocida como Isla de los Cerdos. Es reconocida por tener una pequeña población de cerdos asilvestrados que están habituados a nadar en el mar. Estos son una gran atracción turística, pues son bastante juguetones y los visitantes suelen aprovechar para grabar videos o para fotografiarse con ellos. Historiadores aseguran que hubo un naufragio cercano a las costas de la isleta deshabitada y los cerdos nadaron hasta esta para salvar sus vidas. Otras versiones indican que unos marineros los llevaron hasta allá y los dejaron para luego ir a comérselos, pero nunca más regresaron. Así que si quieres nadar con cerdos, esta será la mejor oportunidad de tu vida. Número 2. De las muchas islas que tiene las Bahamas, creo que la más importante es New Providence, donde se encuentra la capital del país, Nassau. En esta ciudad habitan 2/3 partes de la población bahameña, que está cercana a los 400.000 habitantes. Además, Nassau es el centro financiero y administrativo del país. Cerca de este se encuentran los mayores complejos turísticos y hoteleros de las Bahamas. El más conocido es Paradise Island, donde está el Atlantic Resort, en el cual se celebran grandes eventos de carácter internacional, sin mencionar que cuenta con campos de golf y uno de los mayores acuarios marinos del mundo. Todo un deleite para los amantes del lujo. Número 3. ¿Alguna vez has oído hablar del temible pirata Barba Negra? No, pues te cuento que era un temido pirata inglés, quien según datos históricos tuvo su cuartel general en Nassau, la capital de las Bahamas. Se dice que entre el siglo XV y el siglo XVIII, Bahamas era un escondite de piratas y bucaneros, esto por ser un auténtico laberinto insular. A Nassau se le conoce como la capital de los piratas. Inclusive cuenta con un museo, el cual es uno de los rincones más visitados de la ciudad y el lugar perfecto para conocer cómo era la vida de estos corsarios. Número 4. El nombre de Bahamas proviene de una deformación de la palabra del español bajamar, ya que gran parte de los islotes de este archipiélago solo son avistables durante la marea baja o bajamar. Número 5. Se dice que las islas de las Bahamas es un paraíso para las personas que les gusta estudiar las aves. El Parque Nacional de Inagua tiene una población de más de 50.000 especies diferentes. Además es el lugar donde se encuentra la colonia más grande del mundo de cría del flamenco de las Indias Occidentales. Se dice que esta ave hizo su reaparición en estas islas hace 40 años con una población de más de 50.000 aves. Por ello, si te gustan las aves y en especial los flamencos, las Bahamas son para ti. Número 6. El pescado y los mariscos es lo que caracteriza la gastronomía de las Bahamas, pero se destaca el conch o caracol de las Bahamas, el cual es un molusco de carne blanca y firme. El conch fresco, crudo, es delicioso, pero también puede estar bien frito, que se llama conch agrietado, pero también se consume cocido al vapor, agregado a la sopa, las ensaladas y los guisados, o están los populares buñuelos de conch. Mejor dicho, los caracoles son el estandarte de la cocina de las Bahamas, la estrella de su cocina, así que si las visitas, no te vengas sin probarlos. Número 7. Las islas de Andros en las Bahamas es el paraíso para los buceadores, ya que en esta se encuentra la misteriosa lengua del océano,
un barranco oceánico que desciende 35 metros de golpe. A esto se suma que las aguas de estas islas destacan por tener el tercer arrecife de coral más grande del mundo y el mayor número de agujeros azules, unas cuevas verticales submarinas donde se puede bucear y vivir una experiencia fascinante. Si te gusta bucear, creo que este será el lugar perfecto para ti. Número 8. Bahamas es uno de los países con mayor renta per cápita de América y está considerado entre los países más caros del mundo para vivir. Pero su riqueza no es solamente monetaria, sino que es principalmente natural, pues las playas de este país están consideradas entre las mejores del mundo. Sus aguas son las más claras del planeta, ya que puede verse más allá de 60 metros de profundidad. Las algas que necesitan de la luz para sobrevivir habitan en Bahamas a mayor profundidad que en ningún otro sitio en el mundo. Creo que esto te resolverá la pregunta, ¿por qué Bahamas? Número 9. La isla Harbor en las Bahamas es famosa por sus playas de arena rosa que se encuentran a lo largo de toda la zona este de la isla. Es un popular destino de vacaciones para los estadounidenses, quienes acuden ávidos de ver este curioso fenómeno, aunque en realidad lo que es rosa es el caparazón de unos minúsculos organismos marinos llamados foraminíferos, los cuales mezclados con restos de minerales y coral dan como resultado este tono rosáceo a la arena. La isla tiene cierto parecido con Nueva Inglaterra, edificios de estilo flor con calles alineadas. Seguro te gustará conocerla. Número 10. Si te gusta la naturaleza más que las tumultuosas playas, el Parque Nacional Lucayan en la isla Gran Bahamas es para ti. Este esconde uno de los sistemas de cuevas submarinas más grandes del mundo, con alrededor de 6.000 cuevas, cavernas y túneles. Pero si prefieres las travesías en tierra, puedes optar por senderos repletos de bromelias, orquídeas y pequeños bonsáis. Así que si eres ecoturista de corazón, este es un recomendado para ti. Número 11. El turismo supone más del 60% del PIB y emplea directa o indirectamente a la mitad de la mano de obra de las Bahamas. Y como ya te conté, en términos de renta per cápita, las Bahamas es uno de los países más ricos de América del Norte, por detrás de Estados Unidos y Canadá. Esto lo hace a su vez atractivo para las inversiones. Muchos multimillonarios y famosos como Johnny Depp, David Copperfield, Eddie Murphy y hasta Shakira han comprado islas, playas o puertos privados en las Bahamas. Algunos como inversión en turismo, mientras otros lo han hecho solo para vacacionar. Número 12. El sistema de gobierno de las Bahamas es una monarquía constitucional hereditaria que pertenece a la Mancomunidad Británica de Naciones, por lo cual tiene como reina a la reina Isabel de Inglaterra, quien designa a su representante como gobernador de las Bahamas. A su vez, el idioma oficial de las Bahamas es el inglés, hablado por casi toda la población, aunque popularmente se habla el patua. Número 13. Si te gusta la pesca, pues déjame contarte que a las Islas Bimini se les conoce como la capital de pesca de las Bahamas. El océano que rodea estas islas es considerado como uno de los más importantes del mundo para la práctica de la pesca, y debido a que Bimini está cerca de Miami, muchos pescadores de Estados Unidos van a la isla en barco para pescar o solo para disfrutar del ambiente y la vida nocturna local. Como dato adicional, te cuento que en estas hermosas islas, el escritor Ernest Hemingway pasó varios veranos en búsqueda de inspiración para sus novelas El viejo y el mar e Islas en el Golfo. Así que si tú también necesitas algún tipo de inspiración, seguro que acá lo conseguirás. Número 14. Algo que no te conté de la capital de las Bahamas, Nassau, es que en esta se encuentra la principal biblioteca de las Bahamas, conocida como Biblioteca Pública de Nassau. Esta en algún momento fue una cárcel de las Bahamas, pero alrededor del año 1837 fue convertida en biblioteca. Al día de hoy se estima que tiene más de 28.000 libros. Y finalmente, número 15. Algo que te gustará mucho saber, y más si eres de las personas que disfruta salir de compras, es que las Bahamas son perfectas para comprar productos libres de impuestos, como licores, perfumes, joyas, equipos fotográficos y otros artículos a precios bastante accesibles. En la calle principal de Paradise Island
podrás encontrar exclusivas boutiques y tiendas departamentales ofreciendo todo tipo de artículos a precios increíbles, por lo cual no dejes de recorrerlo, a ver de qué te antojas. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.